Muy bien. A ver, fíjense esto, lo que vamos a charlar. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es cibercriminalidad, o vamos a hablar sobre cibercriminalidad y sobre delitos informáticos. Primer punto, o cómo deberíamos empezar, diferenciando estos términos. Es distinto hablar de cibercrimen que de delitos informáticos, aun cuando en la práctica indistintamente lo utilicemos. Cuando hablamos de delitos informáticos, estamos refiriéndonos a aquellas modalidades delictivas que fueron pensadas hacia la década de los 70s, 80s, y que tenían por objeto los ataques contra los dispositivos informáticos, contra las redes de computación, contra las computadoras incipientes. Primera época. Luego, conforme va avanzando y va evolucionando la delincuencia en estas vías, empiezan a haber ataques contra la nube, contra las nubes, contra las redes en general. Se utiliza el Internet para cometer delitos. Entonces ahí cuando nos estamos refiriendo a un fenómeno delictivo en el cual se utilizan las redes y se utiliza el Internet para los actos delictivos, estamos hablando ya de cibercriminalidad. Entonces, delitos informáticos, cuando nos referimos a los delitos tradicionales cometidos contra la informática en específico, y de cibercriminalidad o cibercrimen cuando nos referimos a aquellas conductas que tienen por objetivo o por finalidad atacar los sistemas informáticos, pero en tanto su relación con las redes o con el Internet, con las nuevas tecnologías Internet. Sobre esto, les recomendaría leer al profesor Fernando Miroy Linares. Tiene un texto muy interesante llamado Cibercrimen, fenomenología del delito en el ciberespacio, de Marcial Pons, publicado en el año 2011. E incluso, si quieren ir un poquito más atrás, al profesor Marco Salk, que tiene un texto publicado en el año 94 sobre delitos informáticos, y si quieren ir más atrás incluso, a Ulrich Silberg, que en 1986 publicó un texto también llamado Delincuencia Informática. Entonces ahí van a comprender por qué es necesario empezar a distinguir, o por lo menos tener los conceptos claros, aun cuando, digamos, en un ámbito coloquial, indistintamente utilicemos uno u otro término. De hecho, hay un trasfondo detrás que nos permite diferenciar estas modalidades. Nuestra ley, fíjense, utiliza las dos expresiones. Se titula Ley 30.096 o Ley de Delitos Informáticos, pero en el artículo 1 señala que el objeto de la ley es prevenir aquellas conductas y sancionar o luchar contra la ciberdelincuencia o la cibercriminalidad. Es decir, utiliza ambas expresiones en el mismo cuerpo normal. Bien, ahora, es importante analizar y saber cómo está o qué es lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Bien? Entonces, si bien hay estadísticas a nivel mundial sumamente importantes, muy interesantes, como estudiantes de Derecho, como operadores jurídicos, es importante saber qué es lo que está sucediendo. Y una primera aproximación lo tenemos a partir de los estudios que se han realizado desde el 2020 hasta siendo el último y el más actualizado, el de la Defensoría del Pueblo, el mayo del 2023, hace menos de un mes que fue publicado. Diciembre del 2020, informe el CONAPOC, del Consejo Nacional de Política Criminal, titulado Diagnóstico Situacional Multisectorial sobre la delincuencia del Perú. Luego, en febrero del 2021, se publica Ciberdelincuencia en el Perú, del Ministerio Público. Es bien interesante porque recoge la experiencia y la labor de investigación que viene realizando el Ministerio Público en contra de este tipo de fenómenos delictivos. Luego, hacia agosto del 2022, se publica este reporte estadístico de ciberdelincuencia del Ministerio de Justicia, del cual he traído algunas cifras que me gustaría, digamos, que lo tengamos presente. Y finalmente, la Defensoría del Pueblo, que hace un análisis situacional sobre lo que está sucediendo en las diferentes entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional del Perú, y advierte los riesgos, los problemas que tenemos en la investigación criminal. Entonces, para que quienes deseen aproximarse y que tengan mayor profundidad, les recomiendo estos 4 ejemplares. Al inicio les compartí mis redes sociales, que están ahí, profesor Ricardo Elías Puelles. Principalmente estoy compartiendo información en Facebook e Instagram, y ahí pueden encontrar para que puedan descargar estos 4 manuales.
Si no, al final de la conferencia lo subo a mis redes con el respectivo enlace para que los puedan descargar y estudiarlos a profundidad. Muy bien. Ahora, fíjense, a ver, era evidente que la delincuencia o la ciberdelincuencia iba a aumentar o que estaba en aumento. El periodo de COVID y el aislamiento social obligatorio generó un aumento muy grande de la delincuencia informática, de los ciberdelincuencia y demás. Entonces aquí lo podemos ver reflejado con una variante en cuanto a la cantidad de denuncias que viene recibiendo la Policía Nacional del Perú en ese periodo. Fíjense, en el 2018 estamos hablando de 2.917 denuncias por año. En el 2021 ya hablamos de 14.671. Es decir, en apenas 3 años pasamos de 3.000 a 15.000, 5 veces más. Si vemos 2022-2023, vamos a ver que se sigue incrementando este número de denuncias. Y tampoco es que se denuncie todo lo que sucede, se denuncia apenas, o quienes denuncian son a pequeñas víctimas que consideran que el Estado necesita salvaguardar o por lo menos investigar qué es lo que ha sucedido aquí. No todos los actos cometidos en temas de cibercrimen son denunciados, por eso tenemos una gran cifra negra. Ahora, cuando hacemos un zoom y vemos qué ha sucedido, vamos a ver que son dos las principales modalidades delictivas que se están cometiendo. Fraude informático de un lado y suplantación de identidad de otro lado. Sin embargo, el fraude informático es el que lleva la delantera. Estamos hablando, miren ustedes, de las 14.000 denuncias o casi 15.000 denuncias, 10.900 pertenecen a fraude informático. Esto es, utilizo datos y sistemas informáticos alterándolos, manipulándolos, dañándolos, clonándolos para cometer un delito contra el patrimonio. Esto es lo que en doctrina se conoce como ciberréplica, es decir, utilizo las nuevas tecnologías para delinquir y atentar contra un bien jurídico protegido tradicional, que en este caso es el patrimonio. Lo único que hago es utilizar las nuevas tecnologías como instrumento que facilita la comisión de ello. Ahí ya tenemos una primera aproximación de los delitos contra el patrimonio, o en realidad de los delitos previstos en la Ley de Delitos Informáticos. El fraude informático es el que lleva la delantera. Artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. En segundo lugar, y con una distancia muy grande, están los delitos el delito de suplantación de identidad, artículo 9. Esto es aquella conducta que sanciona a quien suplanta la identidad de una persona natural o jurídica con la finalidad y que causa un perjuicio, y la ley utiliza la siguiente expresión: un perjuicio moral o material con su conducta. Esto está catalogado dentro de los delitos contra la fe pública, dentro de la Ley de Delitos Informáticos. Luego ya tenemos algunos otros delitos que se cometen en menor número, pero que también son importantes conocer: atentados contra datos y sistemas informáticos, grooming, esto es, proposiciones a niños, niñas y adolescentes y demás. Si seguimos avanzando, vamos a ver entonces que de 10 denuncias que se reciben, 7 corresponden a fraude informático. Por lo tanto, es un fenómeno delictivo muy importante que es necesario conocer. Ahora bien, ¿cuál es el problema o qué es lo que está sucediendo? En el año 2020, la OEA y el BID elaboraron un informe, un reporte llamado Ciberseguridad, riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe. Analizaron los diferentes países o los diferentes estados de la región latinoamericana y el Caribe, o la latinoamericana, sí. Y fíjense, cuando analizan Perú, nos colocan una calificación. En cuanto a legislación sustantiva, esto es, que cómo estamos preparados a nivel de ordenamiento penal contra la ciberdelincuencia, tuvimos una calificación de 3/5. Esto significa que es una calificación por encima de la media. Pero cuando analizaron nuestra legislación procesal, advirtieron que teníamos muchas deficiencias para investigar de manera adecuada o para asegurar o para actuar la prueba digital, y recibimos una calificación de 2/5. De hecho, eso explica por qué nos faltan herramientas para mejorar la investigación de estos fenómenos delictivos. Para los interesados pueden también descargar en mis redes 2 manuales: el manual de evidencia digital
publicado en el año 2016, si no me equivoco, por el Programa de Apoyo al Sector de Justicia de la American Bar Association, esto es ABA Rolli. Ahí tuve la suerte de prologar este manual de evidencia digital, y luego tenemos uno más reciente, Manual para el Recojo de la Evidencia Digital, publicado por el Ministerio del Interior. Es vital que sepamos que existan estos dos manuales que nos dan pautas a seguir para el aseguramiento adecuado de los elementos de prueba digital en una investigación de naturaleza de cibercrimen o sencillamente aquellos delitos que se facilitan con las nuevas tecnologías. Punto número 1. Siguiente tema. Hemos ido evolucionando o hemos ido avanzando, y es importante siempre que sepamos cómo o cuál ha sido el camino que hemos recorrido para luchar contra la ciberdelincuencia. Les decía a los organizadores que me servían una copa, pero es gaseosa lo que estoy tomando, así que ahí hago mi alerta de mi disclosure. Ahora, fíjense, del Código Penal a la Ley de Delitos Informáticos. Fíjense que en el Código Penal del 91 ya teníamos previsto una modalidad específica de lo que se puede conocer como un delito telemático. Esto es el hurto telemático, artículo 186 del Código Penal. Si ustedes buscan, van a encontrar un texto del profesor Bramon Arias, publicado en el año 2000, me parece 2000 o 2001, en el cual se refiere y dice los delitos informáticos en el Código Penal del 91. Es un texto muy rico desde el punto de vista histórico porque analiza este delito, el hurto telemático, artículo 186 del Código Penal. Esto es una modalidad de hurto en la cual se utilizaban las transferencias electrónicas de fondo, los sistemas de telemática en general o la violación de empleadas de claves secretas para acceder y para realizar transferencias o retiros no deseados. ¿Qué fue lo que sucede? En el año 91 se publica el Código Penal con esta modalidad de hurto bastante avanzada para sus tiempos, pero la delincuencia iba en aumento. El Código Penal, o esta norma en específico, no desincentivaba las conductas. Entonces, los legisladores hacen lo que mejor saben hacer, que es proyectos de ley para para aumentar el rango de pena. Y es así como se modifica en el año 94 mediante ley 26.319 y subimos de sanciones de 3 a 6 años a 4 a 8 años. ¿Y qué creen? Esto no desincentiva las conductas, sino únicamente, por lo menos, nos deja un registro histórico de que existía una preocupación sobre este tipo de delitos que se venían cometiendo. Pero, fíjense, aquí estamos hablando del Código Penal del 91, estamos hablando de las primeras incidencias en materia de cibercrimen o de delincuencia informática, pero lo que no sabemos, o lo que por lo menos no hemos anotado hasta aquí, es la aparición del Internet. La aparición del Internet hacia el año 94 en nuestro país, con la Red Científica de Perú, con Infovía, y esto es la proliferación y el aumento de cabinas de Internet, del Internet en las casas de las personas, lo que significa también el aumento de la aparición de nuevas modalidades delictivas que no las teníamos, eso sí, previstos. Punto importante, el hurto telemático se encontraba previsto dentro del capítulo o dentro del título de delitos contra el patrimonio. Este dato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se presentan 3 proyectos de ley, uno de ellos el 5132 de la congresista Susana Díaz Díaz, más conocida como Susi Díaz, que creo que va a estrenar su película dentro de pronto. Estos 3 proyectos de ley, incluido el proyecto de Susi Díaz, traen consigo la incorporación de los delitos informáticos, es el nombre que se les da, al Código Penal hacia julio del año 2000. Es sumamente importante este hito porque marca la incorporación de estas nuevas modalidades delictivas a nuestro ordenamiento, en específico al Código Penal. Fíjense, son 3 las modalidades. Uno es artículo 207A del delito informático en general, 207B, atentados, alteración, daños y destrucción de base de datos, sistemas, redes, programas y computadoras, y delitos informáticos agravados, 207C. Ahora, miren dónde están tipificados estos primeros tipos penales en materia informática. En el título de delitos contra el patrimonio. ¿Cómo estaba el 186? Esto es, cómo estaba la figura grabada de hurto telemático.
Y esto no es que haya sido un error por parte del legislador al incorporarlo, porque uno podría decir, el acceso ilícito previsto acá en el 207b, ¿por qué sería un delito contra el patrimonio si en realidad lo que estoy atentando es contra la confidencialidad de los datos y los sistemas informáticos? Esto obedece a una corriente de un autor y entre muchos otros que comentaba a su inicio. Ulrich Sieber, por ejemplo, al momento de redactar o al momento de exponer la evolución de la delincuencia informática, él hace un planteamiento y dice, básicamente los delitos informáticos pueden ser contra la intimidad o la privacidad de las personas o pueden ser delitos informáticos de carácter patrimonial. Y en esa categoría de delitos informáticos económicos o patrimoniales engloba fraudes informáticos, engloba sabotajes informáticos, engloba accesos ilícitos, engloba delitos contra la propiedad intelectual a través del Internet o las nuevas tecnologías. Entonces, tenía una lógica inicialmente. Y es en ese sentido que nuestro Código Penal recoge estas tres modalidades hacia el año 2000. Pero, fíjense, lo único que hemos hecho hacia esa época es reconocer que existen modalidades delictivas contra las cuales hay que luchar. Esto del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público publicó hace algunos años las estadísticas del año 2000 al año 2010. Y lo que vemos claramente es un aumento en la tasa de denuncias también recibidas durante esta época. ¿Se acabó la delincuencia informática? No. ¿Se acabó la ciberdelincuencia? No. Lo único que estamos haciendo, o lo único que estamos viendo es que esto se va incrementando. Ahora, existieron unos cambios normativos entre el año 2001 y el año 2012. Aquí, alerta de spoiler, dentro de algunas semanas se va a publicar un texto, un libro, una obra colectiva, en la cual narro toda la historia de la delincuencia, de la ciberdelincuencia en el país. Lo he titulado como De hurtos telemáticos a la ley de delitos informáticos. Entonces ahí está detallado todo lo que ha ido sucediendo con los proyectos de ley, con las exposiciones de motivos. Ha sido un trabajo histórico en cuanto a la legislación peruana. Espero, si es que se publica pronto, compartírselo el texto digitalizado a los organizadores para que puedan por lo menos acceder a todo este registro histórico que se ha efectuado. Ahora, muy bien. Del 2001 al 2012, en estos 11 años, se vienen publicando se vienen reconociendo diferentes modalidades delictivas, como por ejemplo la pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil. Esto es distribución de imágenes de abuso sexual infantil a través del Internet. Turismo sexual infantil, también mal llamado turismo sexual infantil. Básicamente estamos hablando de turismo con explotación sexual infantil de por medio. Hay que llamar las cosas por sus nombres. Luego vemos que se van modificando algunos tipos penales, por ejemplo, apología al delito de terrorismo, para incluir específicamente que una modalidad agravada está dada por el uso del Internet o de las nuevas tecnologías para la difusión de este delito. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que podemos observar es que conforme va pasando el tiempo y el uso del Internet va aumentando, el legislador empieza a modificar o a crear algunas figuras agravadas, los tipos penales básicos, para sancionar el uso del Internet o de las nuevas tecnologías en su comisión. Es así que llegamos, fíjense, haciendo un pequeño resumen, del año 91, desde la promulgación del Código Penal, hasta el año 2000, que es la incorporación de los delitos informáticos al Código Penal. Pero ¿quién se encarga de la investigación? Durante todos estos años, durante estos 14 años previos aproximadamente, la policía común, es decir, la policía que investiga estafas, la policía que investiga robos, homicidios, etcétera, en las comisarías, las DIRINC, las DICRIS y demás. No teníamos una unidad especializada para la investigación desde la policía. Por eso es que en agosto del año 2005 se reconoce y se crea un grupo, que es la DIVINDAT, División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Porque algo que tenemos que saber es que para investigar la ciberdelincuencia, para luchar contra la cibercriminalidad, necesitamos tener organismos o instituciones especializadas en ellos. Y uno de ellos va a ser la DIVINDAT, la Policía o la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Es muy importante su papel en la investigación, pero ¿eso significa que cada investigación por delitos informáticos o por ciberdelitos tendrá que ser investigado por ellos? No.
Ahora, desde el año 2021, tenemos una unidad especializada para la investigación de delitos informáticos en la Fiscalía y también una red a nivel nacional. Pues bien, la criminalidad informática seguía en aumento y es así que en el año 2011 se presentan diversos proyectos de ley. Ahí tenemos 8, pero son 9 proyectos de ley que traen consigo la publicación o la promulgación de la Ley 30.096, llamada Ley de Delitos Informáticos. Fecha clave, 22 de octubre del año 2013. Este año es 2023. ¿Qué significa esto? El 22 de octubre del 2023 vamos a cumplir 10 años ya con la Ley de Delitos Informáticos, y cuando he dado algunas charlas o conferencias he podido encontrar que algunos fiscales, algunos jueces, algunos policías, algunos abogados no habían caído en cuenta de que teníamos una Ley de Delitos Informáticos que recogía diferentes modalidades. Es importante, por eso labores como la que está realizando la clínica jurídica, de abrir estos espacios de debate para hablar también sobre la cibercriminalidad en nuestro país. Ahora, una vez que se publica la Ley 30.096, se presentan 4 proyectos de ley inmediatamente. Estamos hablando de 22 de octubre del 2013, y en noviembre ya se habían presentado 3 en noviembre y 1 a inicios de diciembre. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que la sociedad civil, a través de diferentes organizaciones, advierte y dice, bueno, acá hay algunos problemas en la Ley de Delitos Informáticos. Deberíamos incluir algunos elementos adicionales para minimizar el riesgo que representa algunas figuras delictivas. ¿Bien? Entonces, es así como se recogen diferentes modalidades diferentes modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos en marzo del año 2014. Mediante la Ley 30.171 es que se modifica la Ley de Delitos Informáticos. Realmente no debimos haberla modificado. Lo que hicimos fue entorpecer e incluir elementos que no debieron haberse incluido. ¿Cuáles son? Básicamente al delito de acceso ilícito, atentado contra datos y sistemas informáticos, al delito de fraude informático, al delito de interceptación ilícita y, si no me equivoco, al de abuso de mecanismos en dispositivos informáticos. A 6 delitos se les incluyó una expresión. Se les incluyó el que la conducta tenía que ser deliberada e ilegítima. Y yo he criticado esto ya hace mucho tiempo y digo, no necesitábamos incluir estos 2 elementos, la conducta deliberada e ilegítima. ¿Por qué? Porque la sociedad civil lo que decía, o algunas instituciones o especialistas en materia informática o penalistas, lo que decían es, bueno, tal y como está redactado en el que si no dice deliberadamente significa que puedo sancionar conductas dolosas y culposas. Y lo cierto es que esto no es así. Nosotros como abogados o como estudiantes de derecho sabemos que para que se sancionen conductas culposas expresamente tiene que recogerse de esa manera en el propio tipo penal, y eso no era necesario. No era necesario colocar la expresión el que deliberadamente. ¿De dónde sale esta expresión deliberada y legítimamente? Sale el Convenio de Budapest, o Convenio sobre la Ciberdelincuencia, publicado en el año 2001, al cual Perú se adhiere en el año 2019. Entonces, en estos proyectos de ley se indica y se dice, bueno, nos faltan estos elementos para que posteriormente nos podamos adherir al Convenio de Budapest. Pues eso no es correcto. El Convenio de Budapest proponía estos elementos básicamente para que los diferentes estados sepan qué era lo que tenían que hacer, o sea, sancionar aquellas conductas dolosas. Pero nuestro ordenamiento ya lo recoge así en el Código Penal, salvo mención específica, solamente se sancionan las conductas dolosas. No era necesario. Donde sí había necesidad de modificar la ley de delitos informáticos, ni siquiera modificar la ley de delitos informáticos, sino incluir un nuevo tipo penal en el Código Penal, era sobre el grooming. El grooming, artículo 5 de la ley de delitos informáticos, sanciona a quien se contacta con un menor de edad, puede ser menor de 18 años, menor de 14 años, la figura grabada, con la finalidad de obtener de él imágenes sexuales o tener algún tipo de contacto sexual. Esto es lo que se conoce como grooming o proposiciones sexuales por medios tecnológicos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa era un nuevo tipo penal incorporado en la ley de delitos informáticos, pero si revisamos el Código Penal, no teníamos una figura así.
Entonces, en marzo del año 2014, se publica se incorpora una figura al Código Penal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que primero nace la modalidad virtual y luego nace la modalidad física, en este caso, en este delito. Y es así como hemos llegado a nuestra Ley de Delitos Informáticos o Ley 30.096. Es importante que sepamos cómo está estructurada. Está estructurada de la siguiente manera. Primero, tenemos un capítulo llamado Contra los datos y los sistemas informáticos. Una propuesta. No debería llamarse contra datos y sistemas informáticos, porque en realidad yo no protejo los datos y sistemas informáticos per se. Yo lo que hago es proteger lo que hacen los usuarios con los datos y los sistemas informáticos. A mí no me interesa el sistema informático, a mí me interesa la utilidad o la relación que puede tener con su titular, con su usuario, con los usuarios o con los destinatarios. Por eso es que el Convenio Budapest recomienda llamar delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, que es otra cosa. Yo no estoy protegiendo los datos y sistemas informáticos, yo estoy protegiendo algunas características de la seguridad informática o de la ciberseguridad que tienen por objeto proteger indirectamente los datos y sistemas. Espero que esto quede claro. Entonces, ahí tenemos un primer problema. En este punto, en este capítulo, lo que se sanciona, o las conductas que se sancionan, son el acceso ilícito, artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, esto es vulnerar medidas de seguridad y acceder a sistemas informáticos sin la autorización de su titular, o teniéndola a abusar de la confianza depositada, segunda modalidad del acceso ilícito. Luego tenemos los atentados contra datos y sistemas informáticos, conocidas como daños informáticos y sabotajes informáticos en la literatura comparada. Vamos a tener luego un capítulo denominado Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Esto no fue recomendado por el Convenio Budapest. Esto nace de otras obligaciones estatales que tienen con diferentes tratados y convenios de nuestro país. Ahí está el delito que les decía, llamado grooming. Luego tenemos un capítulo denominado Delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Ustedes dirán, mira Ricardo, estoy viendo tu resumen y me falta el artículo 6. ¿Dónde está el artículo 6? Y pues el artículo 6, en la modificación de marzo del año 2014 de la ley 30.171, se deroga y regresa al Código Penal. Entonces tenemos interceptación de datos informáticos en la ley de delitos informáticos. También ahí tenemos un problema. Budapest recomienda que esta modalidad de interceptación de datos informáticos se agrupe al primer capítulo, al de confidencialidad y disponibilidad e integridad de los datos y sistemas informáticos. Ya hemos hablado y hemos dicho que tenemos un capítulo denominado Delitos contra el patrimonio, fraude informático, otro contra la fe pública, suplantación de identidad, y uno último llamado disposiciones comunes. En realidad, como ya el legislador no sabía qué más hacer para o cómo denominar a un capítulo en el cual se sancionan los mecanismos o los dispositivos informáticos que te permiten cometer los delitos previstos en la ley, entonces dice disposiciones comunes. Y ustedes dirán, ¿y este delito, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, se encontraba en Budapest? Sí, se encontraba nuevamente bajo el capítulo de delitos contra la confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos y sistemas informáticos. Estos 5. A manera de propuesta, y también lo he señalado en diferentes foros académicos, deberíamos modificar la ley de delitos informáticos para tener un orden y una sistematización mucho mejor. Listo. Hasta ahí, espero que estemos avanzando bien. Me quedan ahí unos 25 minutos. Los organizadores me pueden decir si es un poquito menos o si está bien el tiempo para seguir avanzando. Muy bien. Hemos dicho que actualmente hay un problema. 7 de cada 10 delitos son catalogados como fraudes informáticos, delitos patrimoniales. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no todos los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías son fraudes informáticos, son artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. Vamos a tener estafas clásicas, artículo 196, que se facilitan de las nuevas tecnologías. Vamos a tener una nueva modalidad que realmente ha sido casi nada estudiada, llamada estafa agravada, en el cual se utiliza el engaño para acceder a los datos de tarjetas de ahorro y tarjetas de crédito y de esa manera perjudicar patrimonialmente a su titular.
Ahora vamos a ver qué es eso. Artículo 196A, numeral 5 del Código Penal. Bien, entonces tenemos estas tres modalidades y están aquí para que ustedes los tengan a la vista. Ahora, ¿qué más vamos a tener en consideración? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, les pongo algunos ejemplos. Imagínense que una persona físicamente va a mi casa y dice: oye, Ricardo, yo trabajo en tu banco, en el banco de confianza. Y esto, aun cuando parezca un ejemplo teórico tonto, es algo que se está viendo con mucha frecuencia. Dice: trabajo en tu banco y he venido a recoger tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de ahorro, porque ya está próximo a vencer y el banco te va a otorgar una nueva vía courier, no te preocupes, está todo de acuerdo. Muy bien, entonces esto uno diría: oye, pero hay gente que puede caer en esto. Hay gente que cae en eso. Ahora se ha sofisticado un poquito más. Lo que hacen es llamar por teléfono y dicen: aló, el señor Ricardo Elías, sí, le hablamos del banco tal. Muy bien, su tarjeta que tiene con nosotros ha presentado algunos problemas, han tratado de hacer compras no autorizadas con ellos. Por su seguridad vamos a enviar a un personal del banco para que se lleve la tarjeta, obviamente la va a eliminar delante suyo y luego se le procederá a enviar una nueva. Entonces la persona lamentablemente cae en esto, espera, llega y le dice: acá está mi tarjeta, señor. Y este señor coge, corta y le dice: mire, ya no se puede utilizar, 4 o 5 cortes, listo. Muy bien, señor, el día de mañana o a más tardar dentro de las 48 horas le estaremos pidiendo su nueva tarjeta. Entonces, ¿qué pasa luego de esas 24 o 48 horas? Recién se da cuenta que jamás le habían enviado a nadie del banco, sino que eran estafadores. Entonces, cuando ve su consumo, hay consumos no autorizados. ¿Por qué? Dicen: pero si corto la tarjeta. Claro, porque por ejemplo una tarjeta de crédito la puedes utilizar de manera virtual. Lo único que necesitas son los dígitos en la parte frontal y el código que está en la parte trasera. Esa podría ser, por ejemplo, una modalidad de estafa agravada 196A, numeral 5. Fue engañado la víctima fue engañada para proporcionar los datos reservados o secretos de su tarjeta de ahorro de créditos al delincuente. Se los entrega y luego él hace uso de la tarjeta, por ejemplo, de manera virtual. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo: buenos días, mi nombre es Juan Diego y debo informar que su tarjeta ha sido bloqueada. Por favor, proporcione necesitamos que nos proporcione las 4 claves del dígito para ayudar a recuperarla por teléfono. Ya, ese es un caso también de 196A, numeral 5. Lo que estoy haciendo es engañar a la víctima para que me proporcione datos reservados relacionados a su tarjeta de ahorro o crédito. Caso 3, se envían mensajes de texto. El día de hoy he estado recibiendo 2 o 3 mensajes de texto, lo hacen de manera indiscriminada. Y cuando uno recibe el mensaje de texto, le aparece un enlace, un link. Dice: hola, se ha realizado una operación sin autorización, por favor, verifica si esto soy yo. Le das clic y te redirige a una página nueva, falsa. Entonces tú proporcionas información y demás, y resulta que hacen transferencias sin que tú lo sepas, te cambian los datos y demás. Eso es un caso de fraude informático, artículo 8 de la ley de delitos informáticos. Esto es algo ya más sofisticado. Esto es algo en el cual te están desviando del correcto sistema informático a través ya de mecanismos mucho más elaborados. Y finalmente, el clásico cambiazo de: oye, se te cayó tu tarjeta, y le cambié la tarjeta. Eso no sería un delito informático, no sería un ciberdelito, sencillamente sería un delito clásico en el cual se está haciendo el cambio de tarjeta de una por otra. Algunas modalidades en estos 20 minutos que me quedan. Modalidades delictivas que se están viendo hoy en día, les voy a señalar cómo se tipifican y algunas recomendaciones relacionadas a su investigación. La primera modalidad, los llamados productos no entregados. Y esto lo he dicho en varias ocasiones. Por ejemplo, entro a una página a realizar una compra en línea. Y esto realmente es necesario empezar a trabajarlo con los fiscales, porque hay algunos fiscales que conocen bien cómo se hacen las compras en líneas y hay algunos que no conocen cómo se realizan las compras en línea. Cuando estamos hablando de una venta a través de una página, esa página acerca al comprador y acerca al vendedor. Oye,
estoy ofreciendo este producto, comprador, me interesa este producto, hagamos la operación. Pero no se comparten datos personales, no es que se envíen correos electrónicos ni los números telefónicos, no, tú tienes que comprar dentro de la plataforma, ¿bien? Porque de esa manera la página te asegura y hay una garantía de que no te vayan a estafar. Por lo menos ellos pueden cubrir hasta cierto monto o en algunas ocasiones si es que no te envían el producto o te lo envían en mal estado. Pero acá estamos viendo un caso real. Bueno, he creado este número pero es parte de un caso real en el cual el vendedor crea este anuncio en el portal. La víctima luego lo que hace, esto es otro caso en el cual crean un anuncio, verás, en la parte de abajo ponen el correo electrónico, pero lo distorsionan para que el propio sistema no advierta de que están colocando datos prohibidos, y la víctima finalmente se contacta. Una vez que se contacta, le dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Tú deposítame de manera directa, ya no me estés pagando a través de la plataforma y te hago un descuento. Transfiere, no recibe absolutamente nada. Eso es lo que se conoce como una estafa. El producto no entregado no es fraude informático. No, y repito, resalto, pongo negritas, cursivo y subrayado y en capital encima, no es un delito de fraude informático, no es artículo 8 de la ley de delitos informáticos. ¿Qué es? Es una estafa burda. Esto es lo que se conoce como scam, artículo 196 del Código Penal. Bueno, dice, oye, Ricardo, y las nuevas tecnologías, en este caso el Internet, ha sido utilizado para facilitar la comisión, para debilitar la confianza, aumentar la confianza de la víctima o para generar ese engaño que necesitabas tú. Y punto. Nada más. Ahí estamos frente a un caso de una estafa, artículo 196 del Código Penal. Sí sería importante empezar a ver esto. ¿Y la plataforma tiene algo de responsabilidad? En nuestro país no. La plataforma es una plataforma en la cual comprador y vendedor se acercan para realizar la operación y nada más. Ahí es importante que leamos los términos y condiciones porque ahí nos van a proporcionar mucha información de cara a los actos de investigación que quiera realizar. Segundo caso, The Counterfeit Cashier. Esto es lo que se conocen como los fraudes de los cheques bancarios. Muy clásica hace algunos años. Resulta que recibes un correo electrónico, seguramente ustedes también lo han recibido, pero se va al spam. Entonces recibes un correo electrónico y te dice, has ganado la lotería, pero tienes que pagar un impuesto para que tú puedas cobrar. Llénanos este formulario y te vamos a dar el número para que tú realices una transferencia y puedas acceder a tu premio. Entonces, alguna persona, ¿sí?, sin preguntarse, oye, si yo no participo en una lotería, ¿cómo ves que me estoy ganando algo? Bueno, hay algunos que caen, transfieren y nunca reciben nada. ¿Qué caso es esto? Esto es lo que se conoce como un caso simple de estafa. La estafa del esquema del cheque fraudulento. Entonces, esa es una posibilidad. Luego, algunas otras posibilidades son que tú estás ofreciendo un producto en línea, recibes un pago, supuestamente recibes un pago por la venta del producto, y tienes que devolver la diferencia o tienes que enviar el producto. Pero luego te mandan la foto del supuesto voucher y te dicen, oye, en las 48 horas o las 24 horas debe estar haciéndose efectivo en tus cuentas. Entonces tú crees, envías y no recibes nada. ¿Por qué? Porque un cheque o una foto de un recibo de pago fraguado. Entonces ahí tenemos una segunda modalidad. Y luego una tercera modalidad es algo que se ha visto mucho últimamente a partir de las aplicaciones de Yape y demás, que te escriben y te dicen, oye, mira, Ricardo, te acabamos de hacer una transferencia de 200 soles a tu cuenta o de 300 soles, te he yapeado, por favor, nos hemos equivocado, por favor, nos lo puedes devolver. Y en vez de devolver a la cuenta que te ha transferido, te dicen, oye, pero por favor, devuélvelo a otra cuenta, transfiérelo a esta otra cuenta. ¿Y qué creen? Resulta que esa es una tercera cuenta ajena a la operación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están estafando a alguna persona y dando tu cuenta, dando tu número para que te llamen, para que tú lo recibas y que aquella víctima crea que tú eres quien lo ha estafado o que eres parte de esta estafa.
y luego el real estafador te contacta a ti y dices, transfiérelo a otro lado, a otra persona, a otra cuenta. Esto es lo que se conocen como las mulas, las cibermulas. Hay algunas cuentas que son utilizadas de esta manera. Algunas tienen conocimiento, algunas saben lo que están haciendo. Hay un recurso de nulidad, creo que es el año 2018, del banco del BBVA, del Banco Continental, donde se sanciona a aquella persona que prestaba sus cuentas para realizar estos esquemas. Pero ojo, pueden ser escenarios diferentes. Un primer escenario puede ser que te estén utilizando para impedir o para dificultar que sepan quién es el destinatario final, porque no quieren decir quién está de por medio. Y otro es que si estés involucrado. Si estás involucrado, podrías responder bajo la figura de doble eventual. Un recurso de nulidad del año 2018, ahora les puedo compartir a través de los organizadores el nuevo pronunciamiento, si alguien quiere profundizar en este tema. Bien, pero es importante saber sobre eso. Y en actos de investigación siempre es importante recibir la declaración de la víctima para saber de qué manera la contactaron, qué información tiene. Una buena declaración permite al investigador saber o generar hipótesis alternativas que te permitan ver qué puede haber sucedido. La visualización de los correos electrónicos, si te han contactado de manera virtual, en modo completo, porque ahí se obtiene más información. Muchas veces los pantallazos, los screens o las capturas de pantalla no nos ayudan mucho en la investigación. Sí, para abrir investigación, pero no para individualizar o identificar a quién se encuentra detrás. 3. Los estados de cuenta o la información bancaria de las cuentas receptoras, para lo cual necesitaríamos levantar el secreto bancario. Hay que tener, como decía, mucho cuidado con las cibermulas. No los descartemos de que forman parte de la organización o de que forman parte de este esquema de estafas, pero también hay que ver que puede ser correcto que no sepan nada y que las utilizaron sencillamente en este circuito de ocultamiento del dinero. Y la información bancaria de estas últimas. Bien. Últimos puntos. Tercer ejemplo, lo que se conoce como los fraudes de inversión. Algo que se está viendo con mucha frecuencia a través de las redes, principalmente a través de Instagram, es lo siguiente: que empiezan a subir cuentas, a veces son cuentas que han sido vulneradas, cuentas de personas que tenían muchos seguidores y que sencillamente son víctimas de acceso ilícito y luego del cambio de los datos, atentados contra datos informáticos. Pero no importa, aquí lo importante es que las cuentas, por ejemplo, las cuentas de redes sociales, empiezan a difundir y decir, oye, ¿quieres invertir en criptomonedas? ¿Quieres invertir en esta? ¿Quieres invertir acá? Y deposítanos 100 soles o 200 soles y vas a ver cómo puedes duplicar, triplicar o cuadruplicar tu dinero en tiempo récord. Entonces lo que hacen estas plataformas o en estas cuentas, se contactan contigo y te dicen, mira, para invertir tienes que afiliarte a cierta plataforma. ¿Okay? Te engañan. Creas tú una cuenta, te llega un correo electrónico y demás, tú ya tienes, entre comillas, tu cuenta creada en esta plataforma de inversión. Esto ya es mucho más sofisticado. Entonces te dicen, tienes que depositarle 100 soles o 200 soles para realizar la primera operación. Tú lo haces y ves en tu cuenta si aparece ese monto. Dice, ok, Ricardo Elías, el día 10 de junio, a las 7:50 de la noche, depositó este monto, 100 soles. Y ahí te aparece monto disponible, 150 soles o 200 soles. Entonces tú dices, oye, aumenté, ya deposité 100 y ahora tengo 200. Y luego te dicen, mira, tú tienes que invertir en este negocio y en el plazo de, por ejemplo, 2 horas o 3 horas vas a tener más dinero. Con estos 150 o 200 soles los puedes utilizar, pero si inviertes 200 soles más, vas a ver que ya no vas a ganar el doble, sino ahora vas a ganar el triple. Entonces tú coges, transfieres y ves que esa transferencia que has hecho sí se aparece reflejada. Y así te van diciendo, mira, para que ganes un porcentaje mayor. Y hay gente, he visto, lamentablemente habrán sido unas 3-4 semanas que participé en la declaración de una empresaria bastante joven, que
invirtió cerca de 14.000 soles, 14.000, 15.000 soles. Luego se dio cuenta cuando quería retirar el dinero, porque ella invertía y veía que el dinero iba creciendo en la aplicación, que no tenía forma de retirar el dinero. Entonces lo que hacían era, ¿qué cosa? Captarla para que vaya invirtiendo, vaya haciendo transferencias, vaya haciendo depósitos, alimentaban, la mantenían en error con la aplicación, donde ella iba viendo que su dinero iba creciendo, pero no tenía forma de cómo retirar el dinero. Y cuando ella dice, oye, quiero retirar el dinero, nadie le daba una indicación de cómo retirar el dinero, hasta que se dio cuenta que había sido estafada. Eso es lo que se conoce como los fraudes o fraudes de inversión, a los cuales hay que tener mucho cuidado. Es importante desde el punto de vista investigativo, de actos de investigación que podemos proponer o que la Fiscalía debía realizar. Uno, la declaración de la víctima para saber de qué manera o cómo es que la contactaron, si de repente le han hecho un ataque de ingeniería social para que ella proponga la han estado estudiando para saber que pueden invertir, ella es un objetivo importante para que invierta. Uno. Dos, el URL del perfil que te ha contactado. Es importante que al presentar la denuncia o en la investigación trates de identificar el URL, www.instagram.com/blog.ya. Eso, la URL del perfil. ¿Por qué? Porque a Facebook, a Instagram, a Twitter no te van a brindar información con capturas de pantalla. Te van a brindar información en algunos escenarios cuando tú le proporcionas la URL de perfil. Yo represento a algunas empresas del sector digital y hemos recibido en ocasiones solicitudes del Ministerio Público, de la Policía, donde nos mandan capturas de pantalla, pantallazos. Y por más que queremos ayudar, no podemos hacerlo. Entonces siempre les decimos, por favor, mándennos los URLs que están investigando, porque con esos URLs ya nosotros podemos saber qué es lo que necesitan y qué es lo que nosotros tenemos. Y por eso es que una vez que nos proporciona la URL del perfil, paso siguiente es requerir la conservación de datos. Dependiendo de los términos y condiciones de la plataforma, hay algunas que te proporcionan la información en una investigación sin necesidad de requerir autorización judicial. Hay algunas otras que sí te exigen proporcionar o tener autorización judicial para que te proporcionen esta información. En el caso de Facebook hay una guía llamada Guía de Requerimientos a Proveedores de Servicios de Internet del Ministerio Público, publicada en el año 2021 por la doctora Rocío Gala, que fue un proyecto de cooperación internacional en la cual están todas están las principales plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, me parece también, varias Amazon, varias empresas a las cuales tú le puedes requerir información, siempre y cuando sea fiscal, de congelamiento de información, conservación de datos. Luego, ya con autorización judicial, te brindan esta información. Tercer punto, en este tipo de investigaciones, realizar investigaciones en búsqueda en fuente abierta, técnica OSINT. ¿Qué puedo tener en red, en la web, para saber si es que estoy o no detrás de un perfil, o hay más perfiles que hayan sido creados para investigarlos y para saber hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo se comunicó con la víctima? ¿Se emplea una plataforma, una transacción? 6 minutos creo que me quedan. Suplantación de identidad. Acá les pongo un último ejemplo, como caso 4, caso 5. Este es un ejemplo real. Yo no tengo ningún tipo de relación con esta empresa, pero sí encontré este anuncio hace muy poco tiempo en redes sociales. Eso es. Acá combinan el ciberdelincuente, suplantación de identidad y estafa. Suplantación de identidad, ¿por qué? Porque crean un perfil falso de una empresa veraz, verdadera, con reputación buena en el mercado, pero empiezan a circular anuncios falsos de convocatorias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, crean perfiles falsos. Esto es, suplantan la identidad de una persona jurídica. En este caso, la empresa verdadera tiene 3.000 seguidores, la cuenta suplantadora tiene 10.000, tiene poco más de 3 veces la cantidad de seguidores. Esa es la URL de la página de Facebook de la empresa verdadera y esa es la URL del Facebook de la página suplantadora. Como vemos, en una tiene una estructura, por lo menos aparentemente mucho
mucho más firme, oficial, y en otra de manera informal, profile.php, ID, ya. Ahí ya vemos que por lo menos hay algo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se crean estos tipos de anuncios. ¿Para qué? Para estafar a las personas. Yo imagínense que estoy buscando trabajo en administración, en contabilidad, en supervisión, y veo este anuncio. Veo este anuncio y dice: con postulantes enviar su currículum a contact@mineravolcan.com.pe. Fíjense que incluso han copiado bastante parecido el dominio de la página. La página no es Minera Volcan, la página es Volcan nada más. Entonces hasta eso hicieron los delincuentes para suplantar la identidad de una empresa. Entonces, posiblemente. Entonces, una vez que las personas caen en esta estafa, depositan y luego sencillamente el perfil falso no las responde. ¿Y qué sucedió? Así tenemos un caso de una víctima de estafa. Entonces ahí vemos combinando artículo 196, Código Penal, con artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. Esto es suplantación de identidad. Y con esto voy acabando. Los actos de investigación que se tienen que realizar son sumamente importantes. Mientras más rápido, mucho mejor. Últimos minutos. Primero, agradecer a nuestros amables organizadores por brindarme este espacio de tiempo para hablar un poquito sobre cibercrimen, sobre delitos informáticos, por haberme permitido compartir la evolución de la ciberdelincuencia en Perú y hablar sobre las nuevas modalidades que existen o que se están dando en nuestro país. Los invito a seguirme en mis plataformas, principalmente en Facebook e Instagram. Me encuentran como Profesor Ricardo Elías Bueyes, en el cual comparto información que puede ser de utilidad para ser descargadas. Los invito también a seguir las labores académicas que venimos realizando en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, en el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio también, y en nuestro estudio, en el estudio Elías Bueyes. Ahí van a poder acceder a mucho más material. Última reflexión. En Río de Janeiro, en septiembre del año 94, si no me equivoco, se llevó a cabo el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal. En ese año, imagínense, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, se colocó como una reflexión final del evento que los operadores del sector justicia tenían que capacitarse en materias de ciberdelincuencia y de obtención de prueba digital. Año 94, y imagínense, estamos año 2023 y recién se están dando las primeras charlas, los primeros cursos de capacitación en ciberdelincuencia en diferentes partes de nuestro país. Se publica la ley 30.096 o ley de delitos informáticos, y en uno de los últimos considerandos se señala, una de las últimas disposiciones finales, se señala que es deber del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú capacitar a sus operadores en el uso de en cibercriminalidad. Y estamos en 2023 y se están dando las primeras capacitaciones. Por eso, y con esto finalizo, saludo a los organizadores, a la UTAC de Cusco, por haber organizado este evento. He visto el programa, he visto los expositores y realmente creo que han tenido una bastante suerte en tener varios expositores tan importantes en una materia tan, y sobre todo contemporánea y de difícil aproximación. Conmigo eso es todo y realmente estoy muy agradecido por esta gentil invitación, esperando que en algún momento pueda ser virtual y no estar solamente frente a una cámara. Muchas gracias nuevamente y eso es todo en cuanto a mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Preguntaríamos al público presente si es que tienen algún cuestionamiento que podrían hacer o podrían levantar la mano, por favor. Y Ronald Romando podría participar. Doctor, buenas noches. Muy interesante su disertación respecto a este tema, además de trascendencia, porque se tiene que la delincuencia va en aumento en este tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Mi pregunta está referida, doctor, a cómo se individualiza la gente del delito, doctor.
cuáles son las problemáticas respecto a esto y no sé cuál es el mecanismo que siguen para poder individualizar y procesarlo en un eventual juicio, doctor. Bien. Les contaré algo que no les dije cuando presenté el Observatorio de Cibercriminalidad, es que nosotros asesoramos gratuitamente, es decir, ejercemos labor pro bono de víctimas de la ciberdelincuencia. Es decir, no solo nos quedamos en la investigación académica del ciberdelito, sino que también asesoramos y vamos ya en varios casos como actores civiles de casos de cibercrimen. Hemos obtenido ya formalizaciones y hemos logrado hace poco incluso requerimientos acusatorios por fraude informático. Hemos obtenido formalizaciones de investigación por suplantación de identidad y por acoso en entornos digitales. Lo que usted nos dice, estimado doctor Ronald, es lo más difícil, la individualización. ¿Quién se encuentra detrás? En los casos de por ejemplo, fraudes informáticos, lo que hemos hecho es ir primero por las cuentas que reciben el dinero. Esto es las mulas o las cibermulas que hemos indicado. Entonces, una vez que identificamos a estos, esta es nuestra primera línea de investigación. ¿Qué contactos tienen? Llamarlos a declarar, sacar reportes de Equifax, sacar reportes a través de las consultas en fuente abierta de números telefónicos que tienen registrados con sus DNIs. Ustedes saben que se puede hacer a través de la página de OCITEL. Y luego, cuando ya tenemos esta información, la Fiscalía requiere el levantamiento del secreto bancario y requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones para saber con quiénes se comunicaban, qué líneas telefónicas completas tenían durante el periodo que es materia de investigación. Ya con eso nos han salido algunos indicadores con los cuales hemos identificado a los cómplices o los autores en algunos casos. En algunos otros ha sido más sencillo. Tenemos algunos casos de fraudes informáticos en los cuales conseguimos que vayan 3 o 4 cuentas receptoras a declarar, y ellos fueron quienes nos proporcionaron toda la información de quiénes habían contactado, de quiénes se habían contactado con ellos. E incluso llevaron los reportes, los movimientos bancarios, donde ellos demostraban que los días que recibían el dinero, retiraban el dinero, y nos proporcionaron las conversaciones electrónicas, los números telefónicos, los chats y demás. ¿Y qué fue lo que descubrimos con la policía? Porque eso fue una labor que trabajamos con bastante fuerza en la policía. Logramos descubrir que los números o que las personas que se habían contactado les están contactando desde un penal. Entonces ahí ya el tema se complicó, por cuanto advertimos que estábamos por frente a una posible organización criminal. Recuerden que la ley de delitos informáticos prevé como figura agravante en el artículo 11 la de organizaciones criminales. Entonces, segundo punto. Tercer punto, en algunos casos que hemos tenido en acosos en entornos digitales, lo que hemos hecho, lo que hemos recibido han sido víctimas que nos dicen: se contactaron conmigo por teléfono, me empezaron a mandar imágenes, me hacían videollamadas, me abrían haciéndose pasar por alguna persona, y una vez que les abrían los teléfonos, la videollamada, les mostraban los genitales o las partes íntimas del hombre principalmente. Entonces, ¿qué fue lo que conseguimos? Lo que conseguimos nuevamente a través de búsquedas en fuente abierta es identificar a quienes se encontraban detrás. Entonces, eso es, mi apreciado doctor Ronald, es full actos de investigación relacionados a ver quiénes o cuántas personas se encuentran detrás. Lo que menos debemos hacer es pedirle a la víctima que trate de proporcionarnos la información. Nosotros debemos hacerle preguntas, nosotros tenemos que indagar con ellos, nosotros tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Ojalá que en algún momento podamos hablar sobre los IPs, con los problemas que generan los IPs, pero eso es lo que podría ir respondiendo en este momento. Bien, ¿habría alguna pregunta más del público? Bien, si no fuera así, ahora cargamos el agradecimiento, doctor Ricardo, de contar con su presencia y una excelente ponencia. Un placer, me despido. Muchas gracias a todos y ha sido una bonita sesión. Gracias y conmigo hasta la próxima. Muchas gracias, doctor.